Bueno, continuamos en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9. Tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad de Mar del Plata, el cielo absolutamente nublado, viento del este, se nos viene lluvia para sábado y domingo, ¿sí? Vamos a ver qué tanto impacta. En definitiva, parece que el sábado va a ser un poco más fuerte que el domingo, ¿no? Pero bueno, lo veremos con el correr de las horas. Después de 11 días de escalada bélica, bueno, terminó un capítulo de esta historia entre Israel y Hamás, donde, bueno, los bombardeos han sido lamentablemente la noticia, ¿no? de estos últimos días, de estos 11 días. Hay un alto el fuego que se ha dictaminado con la intermediación de Egipto, que ha sido importante para el desarrollo de este alto el fuego, que esperemos no se corte en ningún momento. Pero como les decíamos al principio, ¿no? Qué mejor que tener una palabra de un argentino que está allí, de un tandilense, de un exjugador de Quilmes, de nuestra ciudad en materia de básquetbol, como Facundo Grutsky, a quien recibo aquí en el aire de la 99.9. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están por ahí? Bueno, buenas noches para vos, ¿no? Sí, buenas noches para mí. Bueno, contanos un poco, primero para ponernos en órbita, ¿dónde estás viviendo vos allí en Israel? Bueno, antes que nada, la envidia de que escuché que está por llover en Mar del Plata. La verdad que acá no está pasando y no va a pasar durante varios meses. Yo estoy en Haifa, que es al norte de Israel, a 1 hora y media de Tel Aviv, más o menos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo están viviendo? ¿Cómo estás viviendo en lo particular que te haya tocado ir a Israel, ir a jugar, a hacer tu deporte, a continuar con tu carrera profesional, y que te tome esta situación en el medio, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás atravesando? ¿Y qué nos podés contar de lo que vive cotidianamente también el pueblo israelí, ¿no? Bueno, en lo personal, yo no, por suerte acá no ha pasado nada, no han sonado ni siquiera las alarmas, porque, bueno, Gaza no está cerca de Haifa. Uh-huh. Así que en lo personal, tranquilo, yo seguí jugando, eso no cambió. Solo suspendimos un partido, que era en Tel Aviv, así que lo suspendimos. Y en lo personal, más allá de ver las noticias, de hablar con mis amigos que tengo en el centro y en el sur del país, y la preocupación de mi familia, de mis amigos, por suerte no me ha cambiado mucho mi realidad. Uh-huh. ¿Y qué nos podés contar de lo que vos ves de Israel, de lo que se ve de adentro de Israel, ¿no? Porque la información que llega al mundo, y acá a la Argentina en particular, viste, nos viene recortada, muy recortada por momentos, y con hasta cierta intencionalidad política, lamentablemente, ¿no? ¿Qué es lo que vos nos podés contar desde lo que vive la gente allí en Israel con esta situación? Sí, la verdad, Rodri, es como decís vos. Una pena que la información llegue de esta manera. Sinceramente, digamos, desde que yo llegué a Israel, mucha paz, mucha tranquilidad. Acá no hay inseguridad, no se puede andar con el celular a cualquier hora por la calle para pasear a tu perro, lo que vos quieras, que no va a pasar nada. Dentro del país, antes de que todo esto arranque, una paz total entre árabes, cristianos, judíos. Fui a Jerusalén varias veces, donde convivían hasta las últimas 2 semanas todos en paz. Estuve en la parte árabe, en la parte cristiana, en el Santo Sepulcro, en el Muro de los Lamentos, y todo fue muy bien, todo fue muy en paz, hasta que el grupo terrorista Hamás decidió en menos de una semana lanzar 4.000 misiles hacia Israel. Claro. ¿Y eso cómo impactó? ¿Cómo ese momento se vivió en Israel, ¿no? Porque fue, como vos lo marcabas, así de repente, ¿no? Hamás empezó esta ofensiva, que después, por supuesto, recibió también la respuesta del Estado israelí, ¿no? No, esto fue, sinceramente, así como decís vos, fue de un momento al otro. Hamás lanzó 300 misiles en menos de 8 horas, que es algo así como un misil cada 2 minutos. Israel esperó
a más de 300 misiles para empezar a contestar. El presidente decidió contestar cuando Hamás lanzó misiles hacia Jerusalén, que es la ciudad sagrada para todas las religiones que viven y conviven en Israel. Obviamente habiendo árabes, habiendo judíos y habiendo cristianos. Cuando Hamás decide lanzar misiles hacia la ciudad sagrada, es cuando el gobierno dice basta y empiezan a contestar. Claro, y bueno, en ese momento, a partir de ahí, ¿cómo lo iban transitando? ¿Qué es lo que fue sucediendo? ¿Qué es lo que vas leyendo vos del día a día y lo que podés informarte allí? Y mira, la gente en el sur y en el centro, su vida les cambió muchísimo, el día a día cambió muchísimo. Prácticamente vivían adentro de los mamad. El mamad es la habitación forzada, reforzada, perdón, que hay en cada casa, ¿viste? Acá la mayoría de las casas cuenta con una habitación de seguridad, antimisiles, y bueno, una vez que suenan las alarmas, quizás han llegado videos, quizás no, la gente sale corriendo automáticamente hacia estos lugares. Claro. Bueno, ese momento de desesperación parece y forma parte de lo que tenemos como el ideario de una película, lo vemos como tal, ¿no? Pero es increíble ver lo que forma parte o formó parte durante 10 días de la vida cotidiana de mucha gente allí en Israel. Mirá, Rodri, yo tengo mis tíos en Ashdod, que es en el sur, que hace más de 30 años que viven en Israel, y la verdad que los dos me decían que esta vez fue como nunca, digamos. Nunca paró de sonar la alarma, ¿viste? No poder meterte en la rutina ni un segundo, porque, por ejemplo, mi tía es maestra en un jardín de infantes, y los jardines de infantes son los blancos, lo que más desean lanzar ellos. Entonces, en el jardín de infantes, constantemente la alarma, todos los nenes corriendo, los primeros 3-4 días, hasta que obviamente decidieron suspender las clases, y en esa ciudad, por ejemplo, fueron 10 días de estar encerrados en la habitación y no poder salir. Claro, qué locura. ¿Y qué te pasa a vos como argentino cuando ves las respuestas? Hace un par de días tuvimos un diputado que en plena sesión pidió por la desaparición del Estado israelí, ¿no? Formar un solo Estado palestino. La verdad que tenemos unas reacciones que no se llegan a comprender demasiado en todo este contexto. ¿Cómo lo ves vos desde allí? Y mirá, yo te voy a ser sincero, da mucha bronca, primero por la desinformación. La desinformación que manejan estas personas, las cosas que reproducen y las cosas que dicen, es increíblemente como que la poca responsabilidad que tienen, representan parte de la sociedad argentina y hablan como si entendieran verdaderamente lo que está pasando y solamente están reproduciendo algo que leyeron en algún lugar, que no tienen ni idea, y duele y da bronca porque hay argentinos en Israel, argentinos como vos y yo, pasándola muy mal por esto. Chicos argentinos que llegaron hace 4 o 5 meses a Israel, que llegaron con hijos, que los hijos tienen que estar con asistencia psicológica por esto, porque no es normal escuchar alarmas y tener que meterse en una habitación durante un día entero. Entonces, causa mucha bronca. El comunicado de la Cancillería Argentina causa mucha bronca, sobre todo cuando las noticias de Israel decían Israel está hablando con el gobierno argentino para llevar vacunas hacia Argentina, para proveer vacunas en Argentina, para producir vacunas en Argentina, y a la semana la Cancillería larga tuit en contra del Estado de Israel. Entonces es poco entendible porque ni siquiera está a favor de los propios argentinos, parece, ¿me entendés? Claro. Sí, sin dudas. Estás pidiendo de alguna manera vacunas o que te ayuden con la vacuna y después tirás en contra, ¿no? Eso fue realmente increíble y la verdad que son las cosas que tiene Argentina que ni siquiera la gente que está de otros países, que uno le cuenta las cosas así, lo puede comprender, como tenemos esas actitudes cuasi esquizofrénicas, te diría, ¿no? Es que es como decimos, es muy poco entendible, desde el punto que vos decís, bueno, pará, ¿cuántos argentinos, no, digo, representando a Argentina o viviendo, cuántos argentinos hay en Gaza, cuántos en Israel? Si vos decís, bueno, no me quiero poner del lado de nadie en este conflicto que por ahí no entendemos, claro, aunque sea voy a pedir por la paz de los argentinos que viven en Israel, que somos miles y miles y familias enteras, ¿me entendés? Pero tampoco, o sea, es como que no
bueno, los argentinos que decidieron ir, que se arreglen allá, a nosotros no nos importa, y siempre del lado equivocado, porque ojalá fuera del lado real de la gente que vive en Gaza, que viven bajo una dictadura terrorista, ojalá, pero ni siquiera, es del lado directamente de los terroristas, ¿me entendés? Claro, claro. Sí, sin duda. Y además que, bueno, si querés ser diplomático, bueno, no te pronuncies a favor de nadie y decís que cesen con los bombardeos y listo, y la pasás, ¿viste? Sos diplomático y pasa, pero que te pongas y elijas un bando y elijas ese bando específico, bueno, es complicado, realmente complicado. Hablando de argentinos que están en Israel, ¿cómo llegaste vos allá? Bueno, yo te voy a ser sincero, cuando empieza la pandemia, no sé por qué razón algo adentro mío me decía lo que se venía en Argentina en cuanto a todo, cómo se iba a manejar la pandemia. Bueno, en realidad creo que era bastante fácil de prever. Sí. Y hablé con un entrenador argentino de acá, él en realidad habló con mi representante, y bueno, llegamos a un acuerdo. La verdad que yo ya quería venir a Israel, quería venir a jugar, había estado en conversaciones con Juan Vergel, que le había jugado acá en Maccabi Haifa. Uh-huh. Y bueno, hicimos el acuerdo y me vine para acá, en una ciudad que se llama Ganer, que es un club que tiene equipo en primera división y en tercera. Como en su momento hizo Quilmes, ¿te acordás que jugó el provincial? Claro, sí. Jugando la Liga Nacional. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, la experiencia en este equipo duró poca porque jugué un solo amistoso y al momento me llamaron de otro equipo más en el norte que era aspirante a ser campeón de la tercera división. Y acá, viste que en Argentina eso se vería medio raro, porque incluso yo lo viví de una manera medio que no entendía mucho. Es muy normal, viste, es tipo salvando la distancia, ¿no? Pero como en la NBA, un día estás acá, el otro día te fuiste al otro equipo y está todo bien, no pasa nada, es normal. Uh-huh. Qué extraño. Bueno, ¿y cómo te fue esta primera temporada? Bueno, la verdad que en lo personal, bien, muy contento porque terminamos tercer a 2 partidos, salir campeones, una lástima. No hay playoff esta temporada porque se arrancó con el COVID en una situación, no sé si complicada, pero viste, había casos. Se termina prácticamente sin casos en el país, pero ya viste, arreglaron la que iba a ser sin playoff, así que bueno, es sin playoff. Quedamos terceros. Personalmente me fue bien, viví experiencias muy lindas. Estuve con Luca Vildosa en Tel Aviv, que eso la verdad hacía mucho tiempo que no nos veíamos. No, muy positivo todo, la verdad. Claro, bueno, Luca que ahora se va, está llegando por estas horas a Nueva York y se va a sumar a la NBA, una verdadera locura, ¿no? ¿Cómo te pegó eso cuando te enteraste? Cuando se veía venir además, ¿no? Porque ya con Campazzo, con Deque, el que seguía era Vildosa en esa fila. Sí, no, te digo la verdad, lo primero que hice fue decirle, quedamos que íbamos a ver todos los años en Tel Aviv y te me estás yendo a Nueva York en menos de 2 meses. El argentino que iba a ver todos los años y bueno, pero nada, muy feliz por él, la verdad, muy feliz. Sinceramente, creo yo, en mi humilde opinión, es NBA. Lucas siempre fue jugador de NBA, así que, bueno, nada, merecido y espero que le vaya muy bien. Claro, bueno, sí, ojalá lo deseamos todo como representante de Mar del Plata y como buen tipo que es además Luca en ese sentido. Me gustaría que me dejes como último concepto, así te liberamos, Facundo, allí desde Israel, el tema lo decías vos, ¿no? Del COVID y cómo lo están atravesando. Israel es uno de los países que mejor programa de vacunación ha implementado. Hoy, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos podés decir? No, bueno, mira, en cuanto al COVID, yo te voy a ser sincero, la verdad que personalmente yo era un poquito, no quería, viste, estaba del otro lado de la vacuna, de la vacunación, viste, por ciertas cosas que uno por ahí piensa, pero accedí por ver los números, por ver cómo se estaba manejando todo, porque te explican lo que están haciendo, cómo se hace, los centros de vacunación, después en Tel Aviv la vacunación en los restaurantes, los casos en descenso. Hoy por día tenés más de un 75% de la población vacunada, el 25% que no lo está es por decisión propia, y la realidad es que ya vivimos una vida post-COVID. El COVID no es una preocupación para nadie en ningún aspecto, esa es la realidad.
Qué bueno saber que estás en ese contexto. La verdad nosotros lo vemos tan lejano desde aquí, esa situación que nos parece futurismo, no nos parece ciencia ficción, realmente por cómo lo estamos viviendo Bueno, nosotros, pero bueno, es lo que tenemos. tal cual como decís vos, a mí me pasa al revés, ¿viste? Cuando alguien de mi familia me dice, no, ellos están con COVID, tal está con COVID, pasó esto, pasó, ¿viste? Yo es como que ya hace 2 meses y medio, 3 que el COVID ya está, entonces como que digo, pero todavía con el COVID, ¿viste? Y me queda como que diciendo, claro, sí, está en la misma situación que cuando yo dejé Argentina, no cambió nada. Claro. Sí, sí, seguimos en el mismo camino. Lamentablemente es de esa manera. Facu, gracias por estos minutos y por prestarte a la conversación, por ilustrarnos un poco de lo que está pasando allí en Israel. Y bueno, ya la temporada que viene te quedás a jugar ahí también. Sí, la temporada que viene me quedo acá. Ahora voy a hacer tal vez unos entrenamientos con Maccabi Haifa, que está terminando la temporada. Pero viste que muchas veces en Quilmes, en Peñarol también, a veces cuando termina la temporada y hay algún lesionado, se suma alguien a entrenar, así que creo que puede salir algo bueno de eso. Ujú. Así que me voy a quedar acá en el verano a entrenar y prepararme para la temporada que viene. Bueno, genial. Que tengas una buena temporada, un buen año y gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Bueno, no, gracias a vos, Rodri, por el llamado. La verdad que una nota muy muy linda. Déjame mandar un saludo a mi familia de Mar del Plata, a los Zavala, Pablo, André, Julia, y a mi entrenador de toda la vida, Luis. Nada, un saludo muy grande a todos. Y a mi hermanita, porque si no voy a tener problemas con ella. Obviamente, ¿no? La familia, viste, con las hermanas no te metas porque después te la hacen pagar, claramente. No se puede. No se puede. Abrazo grande, Facundo, gracias. Dale, un abrazo, chao, chao. Hasta luego. Bueno, Facundo Grutsky, sí, allí desde Israel, él pasó por Quilmes, allí sus vínculos durante toda la conversación lo reflejaban. Luis, me imagino que es Luis Fernández, la familia Zavala, siempre muy vinculada con el Club Quilmes, y bueno, jugó con Luca Vildosa, es amigo de Luca, se encontraron ahí en Tel Aviv cuando fue a jugar por la Euroliga con el Baskonia, ¿no? Así que, bueno, me parecía que era una buena forma también de abrirnos nosotros mismos un poco la cabeza. En este momento tan particular, bueno, mirar hacia otro lado y tener un testimonio de un argentino y de una persona vinculada con Mar del Plata.